Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión dedicada a la difusión de la obra Historia Militar de España y que se va a desarrollar desde la sede de la Fundación Ramón Areces, principal mecenas económico que hizo posible la realización de esta obra. En primer lugar, permítanme que me presente. Soy el Teniente General del Ejército de Tierra retirado, Alfonso de la Rosa Morena, y el motivo por el que me encuentro ante ustedes presentando este acto es mi condición de antiguo director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y, por tanto, también presidente de la Comisión Española de Historia Militar. Y esto ocurrió entre los años 2011 y 2016, que fueron precisamente los años en que dimos el impulso final a esta obra. También tuve el honor de ser el coordinador del tomo 5 de esta colección, titulado Campañas, batallas y hechos militares singulares. Permítanme hacer una reflexión sobre la importancia de la historia militar, como una rama más de la historia, todo con mayúscula. Como nos recordaba en la pasada conferencia el profesor Luis Ribot, los ejércitos y sus acciones, tanto en los periodos de guerra como en los periodos de paz, han sido actores fundamentales en la creación de lo que hoy llamamos los estados, o también, si lo queremos llamar así, de las naciones. Los ejércitos son un factor fundamental y necesario para entender y explicar las evoluciones de cualquier nación o de cualquier estado. Y en el caso español es aún más, pues no solo influyeron en la historia de la nación o del Estado español, sino que lo hicieron en la de casi todos los estados europeos y, por no decirlo así, por decirlo así, casi en la totalidad de los estados americanos. Por otro lado, los hechos históricos, más allá de ser un relato de acontecimientos pasados, son también una inagotable fuente de ejemplo que ilustra los principios éticos y valores presentes en cualquier sociedad. Por eso, conocer la historia militar, como parte fundamental de la propia historia nacional, es también una sólida base para cimentar un auténtico sentimiento nacional, del que, por desgracia, los españoles hoy estamos un tanto carentes. Quizás sea por ese deslumbrón del sistema autonómico. De aquí el esfuerzo de las dos instituciones que nos empeñamos en esta obra, la Comisión Española de Historia Militar y la Real Academia de la Historia, para sacar adelante nuestra rica historia militar. Esta colección de la historia militar de España se ha convertido en un referente de la historiografía, y es un elemento que no puede faltar en ninguna biblioteca de los centros de enseñanza, sean estos militares como civiles, y también como una herramienta de consulta para cualquier trabajo de investigación que sobre este tema inicien los historiadores y que quieran acometer sobre la historia militar de España. En la sesión de hoy nos corresponde hablar sobre la edad contemporánea y especialmente sobre el siglo XX. Me acompañan para ello el profesor don Enrique García Hernán, que les hará una breve presentación de los dos temas dedicados a este periodo de tiempo y del volumen que él coordinó dedicado a los estudios historiográficos. Posteriormente, el profesor don Juan Pablo Fusi Azpurúa, colaborador de esta obra, les presentará una ponencia sobre la Guerra Civil Española, en concreto sobre el Ejército del Norte del bando republicano. Permítanme finalmente hacer una breve presentación de ambos. Don Enrique García Hernán es doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, investigador científico del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico de la Academia Ambrosiana de Milán y, por último, como vocal de la Comisión Española de Historia Militar, fue también uno de los dos coordinadores científicos de esta obra. Don Juan Pablo Fusi Azpurúa, académico de número de la Real Academia de la Historia, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia por la Universidad de Oxford y en Filosofía y Letras, Historia por la Universidad Complutense, doctor en Humanidades honoris causa por la Universidad de Nueva York. Ha sido director del Centro de Estudios Ibéricos St. Anthony College de Oxford,
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia, Cantabria y País Vasco. Ha sido director de la Biblioteca Nacional y es académico de la Academia Vasca de las Artes, Ciencias y Letras. Sin más preámbulos, esperando disfruten de esta sesión, cedo la palabra al profesor Enrique García Hernán. Enrique. Buenas tardes. Me toca presentar de modo breve tres libros y es para mí una gran satisfacción poder hacerlo, quizá debido a que he participado como coordinador científico en toda la obra. También estoy aquí presentando estos 3 volúmenes. Sería el tomo segundo del volumen cuarto, que es la Edad Contemporánea de 1878 a 1975. Es el último de los cronológicos y posiblemente, sin duda alguna, me parece a mí, es el más difícil. Hemos pasado de la historia militar de España antigua, cuando no se puede considerar ni historia, ni militar, ni de España, y ahora es todo lo contrario, es la historia militar de España más sensible, es la fibra sensible de España. Es cuando ya se consolida el sentido del servicio militar. ¿Hasta qué punto es así que toca vivir experiencias difíciles como 5 asesinatos de presidentes de gobierno, 2 repúblicas, guerras civiles carlistas, la Gran Guerra Civil Española, y en esas circunstancias se desenvuelve este volumen? Como en la historia mandan los muertos, porque a ellos nos tenemos que dirigir, también en este volumen ha ocurrido algo parecido, porque quien lo empezó coordinando fue don Gonzalo Anes, director de la Academia de la Historia, que es quien diseñó el volumen y que asumió después, tras su muerte, don Hugo O'Donnell. Por tanto, aparece la autoría bajo los 2 nombres. Este volumen tiene la peculiaridad de que acaba en 1975. Podría haber continuado. Es verdad que así hemos hecho gracia de elementos importantísimos como la OTAN, Afganistán, la participación en misiones humanitarias, pero quizá vendrá eso en otro momento. Ahora lo que ocurre es que había que afrontar la gran dificultad de dar un sentido, una coherencia e hilvanar bien los capítulos. Evidentemente, la estrella se lleva la guerra civil con 7 capítulos. Después, toda la posguerra, de 1939 al 75, son 6 capítulos. Parte importante es también lo que son la cultura y el desarrollo de las artes en la historia militar. Bien, si tuviera que resaltar algo de este volumen, diría sobre todo abrir caminos. Abre caminos desde una perspectiva nueva. Se ha tratado de heredar la aportación liberal, por decirlo así, y el tesoro de la transición, para tratar de comprender nuestro pasado a la luz de la reconciliación, el entendimiento, la cortesía, la buena educación, por decirlo así, y convertir la historia militar en historia disciplina, en historia científica. Es ciencia no aplicada, pero es ciencia, y también una disciplina dentro de la historia. Así que el que quiera incorporarse a esa línea de comprensión de nuestro pasado desde la comprensión de la historia militar en su conjunto, en este volumen, va a encontrar mucha aportación y mucha ayuda. El volumen quinto de mi general, don Alfonso de la Rosa, es un verdadero reto. Les aconsejo a los espectadores que no se lo pierdan, a los amantes de la historia militar, que vayan a él como fuentes de agua viva. Es un libro maravilloso. No solamente porque es educativo, sino porque es una historia militar de España y una historia de España a través de las batallas. A pesar de que esté desnotado, desprestigiado y echado por los suelos la historia de batalla, es una forma de entender también la historia desde el soldado, el gran desconocido. Él mismo hace un homenaje al soldado, porque si queremos entender la historia militar de España es como tratar, permítaseme el símil, tratar de hablar de fútbol
hablando siempre de los jugadores, del delantero, del defensa, pero no se habla nunca de la pelota. Recuerdo un compañero que decía que ¿tú con quién vas? Cuando iba por unos y por otros, y dice, no, yo voy con la pelota. No, pues cuando se comprende la misión del soldado, del servicio, de la obediencia, del sacrificio, este soldado crea historia y crea identidad. Y esa es la labor del historiador y del investigador, descubrir la identidad, no de las instituciones, sino de personas que entregan su vida, dejando de lado su origen, la familia, para hermanarse con el compañero y crear una historia común, de fracaso, de gloria. Don Alfonso, mi general, ha creado un volumen que asumió el reto, yo creo que amedranta al más valiente, porque crear 25 capítulos de la historia de España, unirlos, van cosidos por acontecimientos que no son siempre éxitos, hay algunos que son también fracasos, pero que también tienen una visión colectiva. Tiene 2 capítulos de historia antigua, 3 de historia medieval, 8 de moderna, y dedica prácticamente la mitad del volumen a la historia contemporánea con 12 capítulos. Recuperar la historia batalla dentro de la nueva historia militar y de la historia social es difícil, lo comprendo. Lo único que ocurre es que me parece a mí, mi general, que ha tenido un gran éxito, que es afrontar el volumen desde el mismo planteamiento que ha pedido a sus colaboradores, a sus 25 colaboradores. Es decir, él ha aplicado su propia disciplina, quizá heredada de Estado Mayor o de donde lo ha aprendido, para aplicarlo al volumen como metodología científica. Antecedentes, geografía, clima, bandos, fuerzas, unidades, desarrollo y consecuencias. Esto, unido a las infografías, ha hecho que quien quiera conocer la historia de España desde una perspectiva nueva pueda hacerlo desde la historia batalla. Me queda hacer un elogio de su introducción, que su introducción por sí misma podría publicarse aparte como un folleto, porque es también una historia breve de la historia de España. Una historia breve desde la perspectiva, una historia mínima de la historia de España, desde la batalla. Bien, y por último me tocaría hablar del volumen 6, que es el último de toda la colección, dirigida por don Hugo Donnell, que es sobre estudio historiográficos, un glosario y cronología. Bueno, como he sido yo el director, debería hacer gracia de este volumen y también por la premura en la que nos encontramos para dar pie al ponente, que es don Juan Pablo Fusi, que ya ha sido presentado. Me resulta como telonero un poco difícil, no es un dignus, como el soldado ante el maestro, porque es precisamente la herencia de nuestro, digamos, iba a tocar la herencia liberal, ¿no? Es como tocar a Ortega y Gasset. Me siento como un poco extraño, ¿no? Es la herencia de la comprensión de nuestro pasado desde el pensamiento, la importancia de pensar las cosas, de pensarlas, donde caben figuras como Julián Besteiro, Julián Marías o García Morente. Personas distintas, pero que se entienden. Esto es posible desde la comprensión, desde el pensamiento. Así que él, que nos va a hablar de un apartado de la guerra civil, de lo que es el ejército del norte, del 38, del País Vasco, se podría hacer un careo con 100 años antes, con el sitio de Bilbao, que también aparece en la historia batalla de mi general, don Alfonso. En fin, cierro simplemente animando a los espectadores que vayan a los volúmenes, que no tengan miedo de acercarse a la historia militar de España, que pierdan complejos, que es algo bueno, positivo, porque nos identifica con nuestro ser, nos conocemos mejor a nosotros mismos y nos ayuda para el futuro, para comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por esas palabras previas, teniente general de la Rosa, profesor García Hernán, en lo que a mí concierne.
Quiero agradecer también a la Comisión Española de Historia Militar, al coronel Fontana, mi compañero de academia, don Hugo O'Donnell, por haber contado conmigo en su momento en la colaboración en uno de los tomos de la historia militar que se ha comentado previamente y ahora en este ciclo de conferencias. Y también quiero agradecer a la Fundación Areces por acogernos esta tarde aquí. Quiero hacer la advertencia que me parece obligada, que yo no soy un especialista en historia militar, me he asomado poco como investigador a ese ámbito, a cambio de ello sí soy un convencido de la necesidad apremiante de que la historia militar tenga la importancia que tiene históricamente en el ámbito de nuestro conocimiento y en el ámbito al que yo me dedico de la historia general. No soy especialista en historia militar, cada uno tiene también sus pequeñas pasiones y secretos, y yo sí me interesé mucho en su momento y leí bastantes cosas de lo que podríamos llamar la historiografía moderna o contemporánea de la historia militar. No lo crean o me lo crean o no, pues Clausewitz, muchos de los generales napoleónicos, algunos de los enormes repertorios de la historia que los ingleses llaman guerra peninsular y nosotros guerra de independencia, que por lo menos en Gran Bretaña han sido fundamentales para la historiografía militar, y algunos de los militares británicos de los años 20 y 30 que también son esenciales en esa historiografía. Y si me apuran, por último, pues que acaba de fallecer, o ha fallecido hace un año, Michael Howard, que fue gran historiador militar británico, lo digo para que se sepa en España, tuvo el máximo rango que se puede tener, no ya en Oxford, sino en la historiografía británica, que es Regius Professor, catedrático regio de la Universidad de Oxford durante 5 o 6 años, y con el cual pues coincidí yo en una cena hace unos 3 o 4 años, repito que él ha muerto con 90 y tantos años muy recientemente. Por tanto, alguna digamos, aproximación hice en su momento, por lo menos a los fundamentos de la historia militar internacional. Me corresponde hablar, efectivamente, como ya se ha dicho, del título de la conferencia, es el Ejército del Norte, aun cuando yo me vaya a centrar, enseguida claro, en el llamado Ejército Vasco. Y debería decir que la conferencia podía terminar de forma fulminante en unos segundos, puesto que el Ejército del Norte, para empezar, comenzó por no existir como tal. Pero el hecho es interesante de por qué hay una fragmentación en las fuerzas republicanas del norte. Espero poder aclararlo por qué es interesante, y desde luego tanto ese asunto como la guerra en el norte, sobre todo a partir de marzo del 37, cuando el bando nacional, cuando Franco decide llevar la guerra al norte, se convierte en uno de los hechos decisivos de la guerra. ¿Cuál es el hecho decisivo de la Guerra Civil Española? No es nada fácil decirlo, probablemente sean varios, ¿no? O bastante, y sucesivamente. Pero podríamos discutir que si el paso del estrecho, cómo fue posible que cruzaran el estrecho el ejército de África y la República no fuera capaz de contenerlo, de bloquear de alguna manera a ese ejército en el norte de África, bueno, y muchos otros casos, ¿no? Pero también entraría ahí la guerra en el norte. No hace falta conocer bien el norte para saber que el valor estratégico, por ejemplo, de Bilbao, la ría de Bilbao, o de la minería asturiana, lo era siempre, lo sigue siendo, pero mucho más de cara a en un momento de guerra, o que no voy a hablar prácticamente de él, ¿no? Porque es una batalla aparentemente pequeña, por lo menos sí en número de hombres, que es la toma de Irún, la frontera, que el Ejército Nacional de Franco se haga con la frontera. Y controla la frontera, Irún, y por tanto con todo lo que conlleva de tráfico de mercancías, paso de ayuda exterior, lo que podamos pensar. Por tanto, reflexionar sobre ese ejército del norte, por qué es un ejército fallido, y de esa guerra en el norte tiene una significación, trascendencia, importancia, utilicemos la palabra que queramos, pues que va más allá del hecho local y del hecho de que yo, como especialista en el País Vasco, me pueda interesar más por paisanaje lo que ocurrió en el País Vasco. De manera que sí, efectivamente, empezaría
ese ejército del norte por no existir, pero eso es lo que importa, o por lo menos creo que es necesario aclarar y subrayar. Primero, algunas puntualizaciones pedagógicas, cronológicas, para saber de qué estamos hablando. Ese ejército del norte, en realidad, empieza a constituirse por orden del Gobierno de la República a principios de agosto de 1936, cuando el gobierno Giral encarga al oficial de Estado Mayor, Francisco Ciutat, le dice que crear, organizar y dirigir el ejército del norte. Y Ciutat marcha pronto, a principios de septiembre, el 4 de septiembre, llega al aeródromo de la Albericia en Santander, desde donde se trasladará a Bilbao. Él ya conocía Bilbao, había estado destinado en su momento en Bilbao y, por tanto, tratará de organizar sobre los batallones de milicias y grupos de milicias que habían surgido en las provincias. Él va a actuar ya, recuerden la fecha, 4 de septiembre, fundamentalmente en Vizcaya. Acabo de citar Irún. Irún cae el 5 de septiembre, San Sebastián el 13 de septiembre del 36 y prácticamente toda Guipúzcoa va a estar enseguida, para el día 20 de septiembre, en manos de los nacionales. Por tanto, cuando hablamos del País Vasco, y hablaré bastante, autónomo, estamos hablando de Vizcaya, porque Álava apoyó el levantamiento desde el primer momento. Navarra, que hay que citarlo aquí, puesto que las tropas nacionales que intervendrán en la ofensiva del norte fundamentalmente son las brigadas navarras, pues también había apoyado el levantamiento, y quedarían, por tanto, en Vizcaya, Santander y Asturias bajo mando republicano. Ciutat va a tratar de organizar como ejército orgánico, como una estructura militar, esa fragmentación que existe entre las tres provincias, incluso dentro de esas provincias, en los batallones de partido, que es como estaban organizados, o milicias de sindicatos o de partidos de izquierda, con la adición, en el caso de Vizcaya, de los batallones que había formado el Partido Nacionalista Vasco. Lo anticipo ya, si quieren, un poquito más tarde que los demás. El PNV no empieza a organizar batallones de partido hasta 6-7 de agosto. La guerra, recuerden, empieza el 17 de julio en Melilla y se generaliza a partir del 18 de julio. El Partido Nacionalista Vasco parece estar en un compás de espera, a ver qué es lo que ocurre ahí, pero sí, a partir ya de principios de agosto empezará a organizar también sus propios batallones de partido. Todo eso es lo que le encarga el gobierno Giral, que unifique, que estructure, que defina a este hombre Ciutat, que no lo sé si es muy conocido en la historia española, pero que es un hombre, bueno, es un hombre muy joven. Cuando se le encarga, creo que había nacido el 8, ya que estamos en Madrid, en la calle Princesa de Madrid, y que fue muy buen colaborador del general Rojo en su momento, como oficial que había sido de Estado Mayor y habían coincidido ahí, y tiene una trayectoria larguísima. Muere en La Habana, pero cerca del año 90, estuvo después de la guerra en la Unión Soviética, llega a los máximos grados de la carrera militar en la Unión Soviética, que además luego lo envía a Cuba en el 59, donde organiza la Academia Militar del régimen cubano, del régimen comunista cubano, y se sospecha, porque no está nada claro su trayectoria en algunos momentos, que ha estado también en Argelia y en otros sitios. Tiene publicado un libro, me parece que no recuerdo el título, algo como Reflexiones sobre la Guerra de España, que es un libro muy interesante, muy técnico. Él tiene pues, varias, digamos, afirmaciones que le parecen que fueron, digamos, reveses considerables en la organización del ejército republicano y que, por lo tanto, más o menos señala como causas, ¿no?, de la derrota última, hechos de carácter técnico-militar por parte del ejército republicano, y por tanto tiene bastante interés esta personalidad. Joven oficial que llega y que es al que se le encarga la organización de ese ejército. Decía unas puntualizaciones pedagógicas, continúo con ellas. En teoría, ese ejército del norte iba a estar integrado por 3 cuerpos de ejército, con numerales que no voy a repetir, 14, 15, 17. Bueno, por entendernos, sería
el Cuerpo de Ejército del País Vasco, el Cuerpo de Ejército de Santander y el Cuerpo de Ejército de Asturias. En teoría, Ciutat tiene el encargo de integrar lo que eran ya unos más de 100 batallones en las 3 provincias y unos 80 o 90.000 hombres. Es lo que estarían operando a través de batallones y milicias en las 3 provincias del norte a las que vengo refiriéndome. 4 de septiembre, Ciutat, repito, llega a Santander. Ese día cambia el gobierno y se forma el gobierno Largo Caballero, y al día siguiente cae Irún y unos días después San Sebastián. 7 de octubre del 36 se forma el primer gobierno vasco en la historia, puesto que el 1 de octubre se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Repito, solo va a ejercer su autoridad ese gobierno vasco sobre toda Vizcaya y sobre una línea fronteriza estrechísima en la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya, incluyendo localidades muy conocidas como puede ser Eibar o Mondragón y el Goibar, ¿no? Esa línea también queda en principio dentro del ámbito donde puede ejercer su autoridad este gobierno autónomo vasco que va a presidir José Antonio Aguirre. El 14 de noviembre del 36 es enviado y se establece en Santander el que es nominalmente el general en jefe, el jefe de operaciones del Ejército del Norte, el general Llano de la Encomienda. Y finalmente, la fecha que he dicho antes, 31 de marzo del 37, luego diré algún otro dato más, es cuando comenzará la ofensiva del norte de los ejércitos nacionales, atacando por las distintas líneas de frente que habían quedado fijadas a partir de noviembre sobre Vizcaya. El mando del Ejército del Norte, el mando último, lo ejerce Mola, el mando operativo el general Solchaga, y van a actuar las llamadas, antes eran columnas, ahora ya son brigadas navarras, que tienen muchísimo voluntariado civil procedente del carlismo, tanto navarro como alavés, pero añadan también, que no se suele decir, guipuzcoano, porque en Guipúzcoa era fuerte el carlismo y se pasan por los pasos de montaña muy fáciles de cruzar. Muchos pueblos de Navarra son fronterizos con Guipúzcoa y hay también, no les puedo decir cuántos, pero algunos miles de guipuzcoanos que lucharon en las brigadas navarras. Por último, a eso tal vez habría que añadir, aun cuando aparecerá más tarde, que el 28 de mayo del 37, Bilbao cae el 19 de junio, es que casi al final llegará un nuevo jefe del Ejército del Norte, que será el general Gamir Ulibarri. Gamir Ulibarri será relativamente bien recibido o aceptado por el gobierno vasco. Las relaciones entre Ciutat primero y Llano de la Encomienda después con el gobierno vasco fueron pésimas, no malas, sino pésimas. Otro hecho más que añadir a la fragmentación de ese Ejército del Norte, que jamás tuvo, más que nominalmente, un mando único. El gobierno vasco se constituyó el 7 de octubre, es un gobierno moderado, es un gobierno de coalición, la mayoría de las consejerías corresponden al PNV, va a crear algo que llaman desde el primer momento Ejército Vasco, en euskera el Eusko Gudarostea, que es el nombre oficial. La palabra gudari, soldado, está en el título Eusko Gudarostea, esos son los gudaris, con también una cierta ambigüedad, porque Ejército Vasco, hay un ejército dentro del propio Ejército Vasco, además, que son los batallones del PNV, que van a tener, no hay comisariado político en este Ejército Vasco, pero ellos van a tener capellanes de castrenses, es decir, que va a tener esa significación nacionalista vasca y al mismo tiempo católica también. Digo que el gobierno vasco es un gobierno moderado, un gobierno de coalición, donde la mayoría de las carteras más importantes quedan en manos del PNV y que va a euskaldunizar la guerra. Los símbolos, tanto del gobierno como de la topografía, como de estos batallones y de ese ejército, van a ser no la bandera republicana, sino los símbolos vascos del PNV, la ikurriña, etcétera, etcétera.
Por tanto, eso lo dejo ya claro en razón de esa tesis de un ejército dentro del ejército y falta de unidad de mando en el ejército del norte. Dos labores básicas que va a realizar este gobierno vasco: garantizar la vida económica y social, fundamentalmente, vuelvo a repetir, de Vizcaya, y el abastecimiento de la población, y la labor de defensa, que será la creación de ese, con mayúsculas, ejército vasco. Llevó a cabo una amplia labor, sin duda alguna, estuvo 8 meses y medio al frente de Vizcaya. Bilbao, ya lo he dicho, cae el 19 de junio del 37, bueno, crea una policía propia, disuelve la Guardia Civil y la policía de asalto, que eran las dos fuerzas que existían policiales en los años 30, y crea la Ertzaintza, igual que ahora la Ertzaina. Entonces Ertzaina, ahora Ertzaintza. Crea un embrión de universidad, creando una facultad de medicina, acuña billetes y moneda propia, de curso legal, pero con símbolos vascos, crea un colegio oficial de enseñanza del euskera, mantiene abierto el culto y las iglesias y conmemora y celebra las festividades religiosas. No tuvo crisis interna como le pasó al gobierno autónomo catalán, no hay ninguna sublevación de las milicias radicales como el POUM ni la CNT en Cataluña. Aquí no, la CNT era poco significativa, poco importante en el País Vasco, por tanto, digamos, tiene una travesía ese gobierno tranquila, en cuanto políticamente por lo menos, y sí tuvo bastante éxito en el abastecimiento de la población. Se estima que llegan a importar o conseguir unos 200 millones de kilogramos de víveres a través de barcos que cruzan y rompen el bloqueo que la Marina Nacional había puesto en el Cantábrico y fundamentalmente sobre Vizcaya, con algún crucero, el Canarias en algún momento determinado, varios destructores. Bueno, se estima que, o no se estima, o sea, se sabe que unos 139 barcos, pese al bloqueo, llegan a entrar en Vizcaya con suministros, munición también, pero sobre todo víveres. Hubo racionamiento, hubo momentos de escasez, sin duda alguna, en Bilbao, pero básicamente la labor en ese sentido fue relativamente buena. También evacuaron niños en momentos de gravedad, unos 4.000 a Inglaterra y unos 2.000 a Rusia. Entiendo que los 4.000 debían ser de familias nacionalistas y que los 2.000 serían de familias comunistas, más o menos socialistas comunistas. Hace unos años, unos 15 o 20 años, hubo un jugador de baloncesto de apellido ruso en el Real Madrid, cuya madre era vasca. Entiendo que es una de estas niñas evacuadas en su momento, que se dio a casar allí y que se quedó allí a vivir. Yo creo que esos 2.000 volvieron muy pocos, de los 2.000 que fueron a Rusia. Se ha dicho antes que fui director de la Biblioteca Nacional, un excelente colaborador de la Biblioteca Nacional, que estaba al frente de uno de los departamentos, era también hijo de algunos de estos niños, no de los vascos, en general de niños que de esa significación, de sus padres de esa significación, que fueron evacuados a Rusia durante la guerra. Por ir al ejército, el gobierno vasco dispuso en un mes de un ejército, de ese llamado ejército vasco, integrado por unos 45 batallones, unos 20 eran del PNV, el resto de los demás. 25.000 hombres nuevos, porque llaman a quintas a los del 31, 32, 33, 34 y luego un poquito más también, más 15.000 que había de antes en esas milicias en Vizcaya, he dicho otra cifra antes, pero eso era en las 3 provincias, Asturias, Santander, Vizcaya, total que serían 45 batallones, 40.000 hombres en solo un mes. Un ejército que se integra como tal por militarización de las milicias. Aun cuando no es un ejército que no tiene estructura orgánica, carece de estructura orgánica, es decir, no hay divisiones y no hay brigadas solo hasta mayo del 37. Solo en mayo del 37 al final se estructurará, y enseguida llegaremos a ello, como un ejército, digamos, pues ya perfectamente estructurado. Aquí son batallones y por lo tanto, digamos, bueno, no lo sé si es mejor, peor, pero en fin, no es lo que entendemos por un verdadero cuerpo de ejército. Un ejército de operaciones, cuando tenga esa estructura, por lo tanto tiene infantería, tiene artillería, tiene zapadores, tiene intendencia, todo lo que sea,
carencias, pero no totales, pero en fin, una insuficiencia indudable en aviación y en marina. En aviación hay unos 20 y tantos aparatos que están operativos en Vizcaya, donde hay 2 aeródromos militares, que además son bombardeados muy pronto, y por lo tanto están difícilmente utilizables. El gobierno de la República, lo voy a decir ya desde ahora, ¿no? Es decir, que el gobierno vasco hablaría, y publicó Aguirre un tomo muy grande, sobre el abandono de Euskadi por el gobierno de la República. Yo diría que indefensión sí la hubo, e inferioridad indudablemente aérea sobre todo, pero abandono no, porque sí hay distintas operaciones del gobierno de la República por enviar aviones al norte. Pero ahí ocurren varias cosas, algunos que van por Francia en razón de la no intervención, del comité de no intervención, son retenidos por Francia, otros tienen que aterrizar en Santander y el ejército, ya no de la encomienda o quien sea, no quiere arriesgar, además de las relaciones tan malas, enviar a parte de esa fuerza aérea a Vizcaya. Y otra cosa más evidente todavía, que es que Madrid tiene que enviar, la República tiene que enviar esos aviones al norte o desde Albacete o desde el propio Madrid, atravesando toda Castilla, que está toda ella, Castilla del Norte, lo que llamamos Castilla del Norte, Castilla la Vieja entonces, Castilla León hoy, en manos nacionales. Y por lo tanto la vulnerabilidad, primero la autonomía de vuelo no era la de ahora, de los aviones. Y por tanto, bueno, podrían llegar ya con dificultades de suministro probablemente, pero la vulnerabilidad del vuelo sobre zona nacional es bastante grande. Por tanto, y no obstante, se intentaron varias operaciones, algunas llegan al norte unos 40 aviones, pero repito que una mayoría de ellos se puede quedar en Santander y, por tanto, el gobierno vasco solo dispondrá de unos 20 y tantos aparatos y no particularmente inferiores, sin duda alguna, a la Fuerza Aérea, que luego diré enseguida, que pone el bando nacional en el norte. Y la Marina, lo que hace el gobierno vasco es artillar algunos pesqueros, algunos bacaladeros, los pinta de un color gris, ponen la icurriña, etcétera. Bueno, tienen una actuación que, entre los mitos, entre comillas, de la guerra civil en el País Vasco, está una operación casi suicida de varios de estos bacaladeros que salen frente al Canarias, ¿no?, para conseguir que, digamos, para proteger la entrada de algunos barcos de suministros que consiguen entrar a cambio de que los 3 o 4 bacaladeros sean hundidos por el Canarias, que, bueno, en esa mitología pues queda la idea de que los oficiales y marinos del Canarias quedaron admirados, ¿no?, del valor de estos hombres de Bermeo que habían salido digamos, corriendo un riesgo inevitable y trágico para proteger la entrada de víveres y de lo que fuese de unos barcos que querían, rompiendo el bloqueo, entrar en Bilbao. En cualquier caso, repito, un ejército de operaciones, pero con carencia evidente en la aviación y marina o inferioridad. Y una última cuestión de este primer momento de este ejército vasco: desde muy pronto diseñan un cinturón de hierro, digo desde octubre del 36, piensan ya y se empieza la construcción, nunca acabada, de un cinturón de hierro para Bilbao. Idea de un comandante de ingenieros que estaba destinado en el País Vasco, y que, el comandante Montaúd, y que va a ser el jefe de Estado Mayor de ese llamado Ejército Vasco, que tiene como jefe de operaciones no a Ciutat, no a Llano de la Encomienda, que está en Santander, cuando llegue en noviembre, finales de noviembre, sino a un capitán que es ascendido a comandante, Arambarri, que había hecho la guerra de Marruecos, era un capitán oficial de carrera, pero que en el momento del 18 de julio del 36 había dejado el ejército y era el jefe de la Policía Municipal de Bilbao. Bueno, este hombre sería nacionalista, probablemente, se incorpora al gobierno vasco, se pone a las órdenes de la Consejería de Defensa del gobierno vasco y, por tanto, será el jefe de operaciones, comandante con el cargo o grado de comandante Arambarri, y comandante Montaúd son las dos cabezas visibles de ese llamado Ejército Vasco. Montaúd, el comandante de ingenieros, repito, pues traza este cinturón de hierro, que es, como saben con estos cinturones, una especie de cuadrilátero
que iba a tener de 80 a 100 kilómetros, que va a proteger Bilbao por distintos sitios, y bueno, pues tiene, como tenían esos cinturones, ¿no?, de hierro, búnkeres, alambradas, trincheras, etcétera. Está situado como a unos 15 kilómetros en la periferia de Bilbao, lo hubiera cerrado. Bueno, una cierta ilusión, puesto que con la aviación, ¿no?, y con la artillería los cinturones de hierro pues tienen poco valor defensivo, pero pusieron mucho énfasis en ello, y ya anticipo en eso, lo vuelvo a decir, que revela la mentalidad defensiva que en todo momento tiene tanto el gobierno vasco como el llamado ejército vasco. Solo van a hacer alguna operación arriesgada, pero en general van a ser, y ya lo digo también desde ahora, buenos y bastante buenos, y van a defender. Mola creía que iba a tomar Vizcaya en 3 semanas, le llevó 3 meses y medio, y algunos de los combates de montaña fueron muy duros, francamente duros, lo cual significa que la defensa fue muy tenaz y muy ardorosa. Y por tanto digo que hará alguna operación al principio, pero va a predominar en todo momento en este ejército y en este gobierno una mentalidad estrictamente defensiva. Primera prueba de ello, pues este cinturón de hierro. Bueno, problema ha quedado dicho más o menos implícito en lo que vengo diciendo, la falta de estructura orgánica de este ejército de operaciones, el que los batallones vascos además están más o menos, no digo plenamente, pero en general forman como un bloque aparte del resto de los batallones, y que además no es parte, no se considera o no lo considera el gobierno vasco ni sus mandos parte del cuerpo vasco del Ejército del Norte, porque no van a coordinar nada. Y va a haber un conflicto permanente con la jefatura de ese ejército, como he dicho, sea Ciutat al principio, sea Llano de la Encomienda cuando llegue a finales de noviembre del 36, menos así en el último momento. Tendrá el armamento y munición, ya he dicho que, bueno, compran y pagan además y consiguen romper el bloqueo naval, pero en fin, tendrán pues la limitación que impone, cuando se ha penetrado ese bloqueo naval audazmente en algunos casos, pero hay bloqueo que permite, impide el que pueda tener pues un armamento más complejo y renovado oportunamente. Otro último problema que el gobierno vasco no resolvió bien es la reconversión suficiente de toda la base industrial de Vizcaya al esfuerzo de guerra. Cosa que, en cambio, cuando entran los nacionales, por ejemplo, no es necesariamente material de guerra, pero la producción de hierro y acero, si en época normal, a mediados de los 30, era 400.000 toneladas, durante la época del gobierno vasco baja a 100.000 y en cuanto entren los nacionales va a subir a 600 o 700.000. Por tanto, algo pasó. Probablemente, si fuera uno del gobierno vasco, diría que pudo haber un cierto boicot, puesto que esas empresas, aun cuando o estaban detenidos o habían huido, eran parte del empresariado vizcaíno, que era españolista, prácticamente en su totalidad, de las grandes fábricas, desde luego. Podría decir que pudo haber algún boicot, pero desde luego, sea lo que sea, no supieron sacar un provecho suficiente de esa base industrial que tenían, donde había además también fábricas de armas, ¿no? Más en Guipúzcoa que en Vizcaya, pero en Vizcaya también había fábrica en Guernica, concretamente, precisamente. Bueno, 2 operaciones iniciales de este ejército vasco. Uno, en octubre del 36, envían primero 2 batallones, 6 después, a Asturias. El batallón tiene 800 hombres, ustedes me corregirán, los que conozcan mejor que yo las estructuras militares. Asturias, ¿por qué? Porque hay una ofensiva efectivamente del Ejército del Norte, un intento de recuperar o de rendir Oviedo. En Asturias la sublevación triunfó solo en la capital, Oviedo, donde se hizo fuerte el general, o no sé si entonces era general, Aranda, y los cuarteles de Oviedo consiguieron establecer un pasillo con León, y eso fue una obsesión, lógicamente, para el ejército republicano, que quiso acabar con sin conseguirlo, con ese pasillo en que se había abierto entre Oviedo y León, y rendir Oviedo, que hubiera sido pues una pieza golosa para cualquier ejército en una guerra.
el gobierno vasco envió esos batallones, tuvieron algunas pérdidas. El primero de los organizadores de batallones del PNV, que he dicho antes de agosto, pues muere ahí, y un sacerdote que era capellán castrense de alguno de estos batallones nacionalistas. Bueno, no tiene eso excesiva importancia. La segunda ofensiva sí es importante, que se hace a partir del 30 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, es decir, que es una ofensiva fallida de ese cuerpo de ejército vasco que atacará desde las líneas fronterizas con Álava y Guipúzcoa, 29 batallones, 15.000 hombres, una operación de ataque sobre la localidad alavesa de Villarreal. Villarreal es hoy legutiano, yo voy a llamarle Villarreal, porque todos los documentos, el propio presidente Aguirre, todas las fuentes utilizan el nombre tradicional o histórico de esa localidad, que es Villarreal. Voy a mencionar luego Galdácano. Galdácano hoy es legutiano, Villarreal, Galdácano es hoy Galdácano. No hace falta saber mucha geografía, créanme, tanto Villarreal como Galdácano son cruces de varias carreteras, o que proceden, Villarreal, de Vitoria, 3 nada menos, que van hacia Bilbao, y otra que va desde Villarreal a Guipúzcoa, todo siempre por puertos de montaña, pequeñitos pero incómodos, y Galdácano también. Se juntan en Galdácano la carretera que viene de San Sebastián por Durango, una de las que va desde Vitoria a Bilbao y otra que va desde Burgos por el puerto de Orduña, baja a Llodio y entra por ahí, por Arregorriaga, hasta Galdácano. Galdácano es la puerta de Bilbao, está ahí. Está uno en Galdácano y ve Bilbao ya enfrente. Por tanto, son dos localidades de un valor estratégico muy grande. Hoy lo tendrían mucho menos, indudablemente, pero estamos hablando todavía de una guerra donde los cruces de carreteras o puntos ferroviarios o lo que fuese tienen considerable importancia. Va a ser una ofensiva sobre Villarreal, llave de la comunicación entre Bilbao y Vitoria con ramal hacia Guipúzcoa. Bien pensada, aparentemente, un puesto estratégico. Pero eso no es lo que había pensado el Ejército del Norte y el jefe de Estado Mayor, Ciutat, que había pensado una operación sobre Miranda de Ebro, un poquito más abajo de Vitoria, que Miranda de Ebro es muy importante, lo sigue siendo, porque ahí se juntan ferrocarriles también que vienen de distintos sitios y está en la línea del ferrocarril que entonces Valladolid, hoy sería Burgos, Valladolid al norte, hasta Irún. Y además, bueno, es cortar en dos, probablemente si le sale bien esa operación, romper por el medio la comunicación Burgos-Vitoria y por tanto, yo creo, no sé nada, vuelvo a confesar, de historia militar y mucho menos de estrategia, pero me parece una buena operación sobre el papel al menos. El gobierno vasco se opone totalmente a que se vaya a Miranda, no acepta que vengan batallones de Santander y de Asturias como quería Ciutat para reforzar la ofensiva, quiere que sea una operación vasca sobre una localidad vasca. ¿Por qué Villarreal? Primero porque es muy importante Villarreal, también Miranda, o más Miranda si quieren, pero Villarreal lo es, pero porque lo que quieren es marchar por un lado sobre Vitoria y otro metiéndose por el puerto de Arlabán, por Mondragón, hacia Guipúzcoa. Y por lo tanto, ya vemos también cuál es el pensamiento que hay detrás, una guerra vasca, por territorios vascos con soldados vascos. Esa es la idea de ese ejército vasco. Excuso decirles pues, que otro episodio, segundo, tercero, cuarto, del roce entre Ciutat, que además era comunista, y por tanto Aguirre le ponía evidentemente un oficial comunista. Bueno, entonces no se sabía que era comunista, es decir, creo, no estoy seguro, pero la gente no iba haciendo declaración. Bueno, depende de dónde estuviéramos, pero desde luego no creo que en el caso vasco hubiera llegado presumiendo de su afiliación, si es que lo estaba, que creo que no, que es un poquito después, cuando él se afilia ya oficialmente al Partido Comunista Ciutat. Pero bueno, es exactamente igual. Las relaciones son malas, agravadas, porque Aguirre pues, prefiere ese tipo de operación y además no le gusta que vengan asturianos y santanderinos a combatir en tierra vasca por ser ajenos a la ofensiva. Rompen en principio las líneas, parecen entrar bien. Hay un contraataque muy fuerte de los nacionales que les apoyan desde Álava,
mandaba esas tropas Alonso Vega, que se había sublevado el 18 de julio en Vitoria, apoyado desde Burgos, apoyado desde Logroño, y por tanto pues rechazan esa ofensiva muy pronto, el 2 de diciembre, y volverá ahí. Bueno, causas de por qué lo rechazan, pues la inexperiencia, el clima es espantoso, en ese momento llueve, hay nieblas, no se ve nada prácticamente, el cambio de posiciones sobre los planes iniciales, cambios tácticos, de objetivos, y esa inexperiencia del gobierno vasco, del ejército vasco. En cualquier caso, digamos, la consecuencia de todo esto, aparte, ya ha llegado Llano de la Encomienda, que ve con poca simpatía lo que están haciendo. Él llega el 20 y tantos de noviembre, esto empieza el 30 de noviembre y termina el 2 de diciembre. En cualquier caso, esto reforzará el fracaso de esta ofensiva, esa mentalidad defensiva permanente del ejército vasco que veremos a continuación. Y voy ya a lo que es el núcleo fundamental de esa guerra en el norte y de esta ofensiva, siempre teniendo en cuenta que ahora voy a volver a hablar más del ejército vasco y que va a desaparecer de la intervención, aun cuando haré alusiones al ejército del norte, porque esa es todo, casi la tesis de esta intervención, que esa falta de unidad de mando y esa fragmentación de las fuerzas del norte fueron una de las causas, no digo la única, pero sí una de esas causas, y que conviene subrayarlo, de la derrota, de la pérdida última del norte. Digo que la ofensiva iba a ir a la ofensiva del 31 de marzo del 37 hasta la caída de Bilbao el 19 de junio del 37. Una ofensiva que va a ser protagonizada por las fuerzas nacionales bajo el mando del general Mola. Mola muere el 3 de junio del 37. No verá finalizada esta operación. Y muere por algo que probablemente muchos de ustedes sepan, el lugar y la razón. Mola se estrella en una avioneta, en un avión militar que le está llevando desde el norte hasta Segovia, porque quería ver qué estaba pasando con una ofensiva que la República, por idea de Rojo, aunque no diseñada por el general Rojo, pero sí la idea es suya, de atacar por la Sierra de Madrid, La Granja y Segovia, y de ahí avanzar rapidísimamente hacia Valladolid si era posible. Entonces es una operación de distracción con respecto a esta ofensiva de los nacionales en el norte. Mola quiere ver qué está pasando, y digo que lo conoce muchísima gente porque ese es el tema de la novela Por quién doblan las campanas de Hemingway, la ofensiva de finales de mayo y primeros días de junio, que dos brigadas, una internacional, la otra española, por tanto unos 20 y tantos mil hombres, lanzan por la Sierra de Madrid para ir convergiendo, bajando hacia La Granja, con la idea de llegar a Segovia. Se combatió muy duramente también, y ese es el tema de esa novela. Operación también, digamos, fallida, pero que sí revela bastante el pensamiento de Rojo. Rojo descubre que las líneas que ha dejado Franco en la sierra son muy débiles, y entonces les da un golpe frontal muy fuerte, como un puñetazo rápido, penetrar, envolver y seguir adelante hacia la localidad más importante que pueda haber. Si le llega a salir esa operación, pues bueno, muchas veces se pueden alterar. Las guerras no se ganan, es de lo poco que he entendido, hasta el momento final. Siempre puede haber, el profesor García Hernán hacía en la presentación un símil del fútbol, pues esto es como el boxeo. Puede usted ir ganando por puntos toda la guerra, al final, el que parece que va a abandonar de un momento a otro, le alcanza a usted con un golpe de última hora y se acabó la historia, y le gana por nocaut. Eso es un poco la idea de ese golpe fuerte que puede tener en la cabeza algunos militares. En el caso concreto de la guerra española es muy característico de la visión que tiene Rojo, y que le sale en 2 o 3 momentos bien, nunca definitivamente, porque probablemente sus ejércitos no tienen la capacidad final, sí de la ruptura inicial, pero no de la capacidad final de rematar esa obra, y bueno, el Ejército Nacional, por lo menos en ese caso el propio Franco, sí tiene mucha capacidad para reforzar frentes, sacando bien tropas de un sitio y de otro, sin debilitar aquel primer frente de donde ha sacado las tropas. Eso lo hace bastante bien en los distintos sitios. Mola muere porque va a ver cómo está yendo la batalla de La Granja Segovia, y se estrella en un puerto que muchos de ustedes que nos
siguen habrán visto que es el puerto de la Brújula, al lado de Burgos. Todavía hasta hace unos años, no sé, creo que todavía puede que esté, hay un bosquecillo allí de pinos y ahí hay un monumento, o había un monumento al general Mola que muere ahí. Se estrella el avión por la niebla y ahí termina, se le reconoce porque Mola era muy aficionado a la fotografía y llevaba su propia cámara y por lo tanto se puede, bueno, no se le reconoce solo por eso, pero bueno, se recupera la cámara de fotos de Mola. Mola concentra para la ofensiva del 31 de marzo del 37, que comienza con un bombardeo muy duro sobre Durango. Durango está al lado de Galdácano, en la carretera desde San Sebastián a Bilbao, la misma autopista, ahora es autopista, estaba ahí siempre, y por lo tanto es un punto importante. Comenzará con ese bombardeo, con 270 y tantos muertos en ese bombardeo. Pero concentra 4 brigadas navarras, unos 40.000 hombres, luego va aumentando un poquito, llegarán en junio a unos 50.000-60.000 hombres, una brigada italiana de flechas negras de unos 8.000 hombres que actuará por la costa, no por la parte de las fronteras entre Álava, Vizcaya, entre Guipúzcoa y Vizcaya, sino por la costa entre Guipúzcoa y Vizcaya, que hay es un frente lateral, claramente, no es frontal, ni mucho menos. La Legión Cóndor, 72 aviones alemanes, más aviones españoles e italianos, a un total de 100, 120, 130, depende del momento en que estemos hablando. 72 baterías y 300 piezas de artillería, 5 buques de guerra en el Cantábrico y algunos cargueros también artillados. El gobierno vasco opondrá a eso ya 55 batallones, 35.000, 40.000 hombres. Se amplía, ahora sí acepta, el gobierno vasco acepta que lleguen algunos batallones, pocos, de Santander y de Asturias. En total, pero sigue con esta estructura. Hasta el final de mayo no se transforman en divisiones y brigadas. Lo anticipo. Esto equivaldría como a unas 4 brigadas en las cifras que se mantienen entonces. Por tanto, digamos, las fuerzas pueden estar parejas, 40-50.000 hombres, 80 piezas de artillería, que luego subirán a 130 o 140, 2 escuadrillas de aviación, unos 30 aparatos, y los barcos que he dicho antes, pues una docena o algo así, no recuerdo exactamente la cifra, de bacaladeros artillados. Esa sería la estrategia. La guerra escala muchísimo a partir del 31 de marzo del 37, no solo en el País Vasco, sino en general en España. Ya no va a ser una guerra de milicias y columnas y de batallones, sino de cuerpos de ejército, a pesar de lo que he dicho del ejército vasco, y la infantería va a tener siempre un valor importantísimo, más en la guerra de montaña, pero la artillería y la aviación van a tener mucho más importancia que lo que ha tenido hasta marzo del 37. De manera que la estrategia básica es el bombardeo de líneas de frente por la aviación y la artillería y la ruptura posterior por múltiples frentes para converger en sitios estratégicos, vuelvo a repetir, en el caso vasco, Villarreal y Galdácano en las puertas de Bilbao, para converger y ya, digamos, fortalecer ahí líneas y volver a preparar un asalto final. Hay también ya, en el caso vasco, una internacionalización de la guerra, porque he mencionado flechas negras italianas, 8.000, y la propia Legión Cóndor. La guerra tendría, he dicho que se prolonga más de lo que había previsto Mola hasta el 17 de junio, desde el 31 de marzo, y tendrá enorme dureza en los combates y volverá a manifestarse esa, digamos, capacidad defensiva y mentalidad defensiva del ejército vasco. La caída de este frente del norte se produce, bueno, yo voy a hablar de fases, en realidad los ataques son todos simultáneos, lo que ocurre es que sí tiene prioridad unas cosas sobre otras y por tanto no es disparatado hablar de fases. Una primera fase sería ofensiva e iniciativa de los nacionales, ofensiva sobre la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya y entre Álava y Vizcaya,
operación desde Burgos-Orduña menor, con lateral para bajar sobre Llodio, y por la costa los italianos, que entrarán, esos 8.000 hombres. No sé si conocen ese terreno, pero es muy sencillo. San Sebastián a Deva se va por la costa, luego tiran ustedes hacia el interior, como si fuera un ángulo recto, y ahí va el río Deva, y ahí está el Goibar e Ibar, y la frontera con Vizcaya. Luego se hace una ligera curva y se entra desde Ibar, se bordea y entra usted en Durango ya. Y por Álava hay varios montes, todavía los hay hoy, la autovía hoy va de Vitoria a Bilbao por Altuve, pero se ha ido hasta hace muy poco, y se sigue poder yendo por Barázar y por Urquiola, hay 3 carreteras, y por Orduña, como he dicho, desde Burgos por Orduña, el puerto de Orduña. Bueno, pues la primera fase será la ruptura de la línea guipuzcoana-vizcaína y la ruptura de la línea alavesa-vizcaína, con 2 operaciones laterales. Se atacará por distintos sitios, no es solo un sitio, la de Guipúzcoa a Vizcaya, desde Ibar a Elgueta y se baja a Elorrio, que está al lado de Durango, y un poquito más al sur por Mondragón, por el puerto de Campázar, y se sale también a Elorrio al lado de Durango. Y por Álava pues se iría desde Villarreal, se lanzarían ofensivas por esas 3 puntas, por Urquiola hacia Durango, por Barázar hacia Galdácano. Un poquito más largo, pero al final llega uno por ahí a Galdácano, y desde Orduña pues también a Llodio, a Rigorriaga, Galdácano. La primera de la ruptura de la línea guipuzcoana es la que les cuesta más. Ahí no consiguen romperlo hasta el 20 de abril. Y por tanto va en varios montes que también están muy mitificados en la historia de la guerra civil en el País Vasco, los Inchorta, etcétera, etcétera, se combate con una dureza tremenda, con pequeños contraataques de los vascos, nuevos ataques, etcétera, etcétera. Hasta una de las operaciones más brillantes, a mi modo de ver, para mí la decisiva, mucho más que Guernica, sin punto de comparación, de la caída de las líneas de la frontera, que es una operación de una brigada navarra que manda García Baliño. Si van un día a Mondragón, verán que hay un pico enorme de piedra, algo así, porque es como triangular, es el que da nombre a la ciudad, Mondragón, el Monte del Dragón, es el pico Udala, como se llama, siempre se le ha llamado así, el pico Udala, que bueno, que es inexpugnable. Entonces, García Baliño lo que hace es dar una curva enorme, bueno, enorme no, ahí todo es pequeño, pero digamos muy difícil y muy complicada por distintos pasos interiores, y aparece por la espalda, literalmente, de las líneas de defensa en la frontera guipuzcoana que tenían el gobierno vasco. Y se produce una retirada a partir del 20 de abril casi en cadena. ¿Hacia dónde convergen todas esas tropas que estaban en la línea? Hacia Guernica, donde se cree que se va a poder reconstituir. Por tanto, el bombardeo de Guernica tiene más sentido del que parece militar, puesto que podría ser el punto, no digo que sea seguro, pero sí se convergen bastantes de las tropas, que son todos muy pequeños, estamos hablando de 20-25 kilómetros, no mucho más. Y si uno conoce las carreteras laterales y comarcales, bueno, todavía tarda menos en llegar de un sitio a otro. Pero ahí caen en cadena, después de esa operación de García Baliño, van cayendo en cadena todos los pueblos que están ahí, que he ido mencionando, desde Elorrio, Elgueta, Ibar, Ermua, Marquina, Durango. Bueno, por tanto, pero ahí son retenidos hasta el 20 de abril, mientras que la otra línea, la alavesa vizcaína, también por 2 sitios, con el bombardeo previo de Durango, eso para el 6 de abril ya han pasado ahí y se han plantado en Durango y muy cerca de Galdácano. Esta sería esa primera fase, rotura de esas líneas fronterizas de Álava y de Guipúzcoa con Vizcaya, con operaciones colaterales. Lo siguiente será la aproximación al cinturón de hierro, que son básicamente 2 altos. El alto del Soyuve, volviendo a connotaciones deportivas, es un puerto que ha sido siempre memorable en su día en la Vuelta a España, muy pequeñito, de 600 metros, pero es muy difícil. Eso está, digamos, como al norte de Bilbao, como viniendo de la costa de Guernica, yendo hacia Bilbao desde esa parte, bueno, domina Bilbao, desde ese domina Bilbao, y el otro es Vizcargue, que también está más cerca de Durango y también es otra altura que se ve muy bien ya, se ve Bilbao, desde ahí está Bilbao
a un tiro de piedra, con que no les digo a tiro de la artillería o a tiro de la aviación mucho más cerca. Por tanto, será una aproximación al cinturón de hierro por ahí y por otra parte a Galdácano y por otro lado hacia los montes que cierran Bilbao viniendo de Llodio y de Arrigorriaga. Y la tercera sería la rotura del cinturón de hierro. No le voy a insistir mucho en ello, batallas muy duras en estas tres fases, sobre todo en zonas de montaña, en el Gorbea, en Urquiola, en la Peña Lemona, que está por la parte de Llodio yendo por ahí, también en el Sollube. Los italianos que iban por la costa y que parecía que no pasaba nada, casi son copados en un determinado momento por las tropas vascas. Hay quien habla de que estuvieron a punto de un segundo en Guadalajara. No es así exactamente. Primero, no es el mismo volumen de hombres, aquí estamos hablando de 8.000, pero bueno, hay o errores o una buena acción de envolvimiento por parte de las tropas vascas. Al final, digamos, cubren sus objetivos con los retrasos que vengo diciendo, pero llegarían a ir ocupando casi todo. El bombardeo de Guernica, que se produce el 26 de abril, en plena rotura de la línea guipuzcoano-vizcaína, pues ya la conocen, son unos 40 aviones entre un momento y otro, a las 6 y pico de la tarde, de un lunes 26 de abril. La mortandad se ha reducido muchísimo en los análisis e investigaciones puerta a puerta que se han hecho. Estamos hablando de unos, no sirve de consuelo para nada a nadie, pero unos 300 muertos, no los miles. Es verdad lo que se dice que era día de feria, pero es que no hubo feria. Es decir, bueno, eso quedó suspendida. Eso no quiere decir que algún casero o campesino local dijera, bueno, yo voy, algo comprará alguien aparecerá por ahí. Y es verdad que hay alguien, pero no es la gente comprando en los puestos de productos locales que se reúnen con alguna ganadería también en la plaza de Guernica vendiendo. No es eso. Eso no significa, utilizan bombas incendiarias, se lanzan exactamente unas 20 toneladas de bombas. Un tercio de las bombas son bombas incendiarias y sí se quema y arde gran parte del caserío de Guernica. Curiosamente no la Casa de Juntas y el monumento al árbol de Guernica, que data del siglo XVIII, y bueno, va a tener una importancia en la guerra de propaganda muy grande, puesto que se va a convertir en un instrumento, sobre todo a raíz de que Picasso pinte su famoso cuadro ya a partir de mayo y que se exponga en París en la Exposición Universal del verano del 37, pues va a tener una repercusión mundial como denuncia de la atrocidad de la guerra y de la agresión de la aviación alemana sobre el País Vasco, que va digamos, a dejar una huella indeleble. Se atacó Guernica, he dicho antes, por su simbología vasca. No lo creo. Sinceramente no lo creo. No lo creo porque, bueno, ahí hay que sutilizar un poco. Guernica es una ciudad de tradición carlista, no nacionalista. Hoy es nacionalista al 100%, pero no lo era en el 31, ni lo es, por tanto, en el 36. El alcalde era carlista y Guernica no participa en ninguno de los movimientos de alcaldes vascos que para forzar el Estatuto de Economía tampoco participa Bilbao, tampoco participa San Sebastián y tampoco participa Vitoria y tampoco participa Eibar. El ayuntamiento que proclamó la República, ahora que era el 14 de abril, Eibar, tiene 17 concejales republicanos socialistas el 14 de abril y uno nacionalista, 17-1 que votó en contra de la proclamación de la República. Eso es así, y que los hechos son los hechos. Guernica tampoco participa porque era muy carlista. El famoso himno que todos los vascos conocemos, el Guernica Coarborá, el árbol de Guernica, que no es el himno oficial de la Euskadi autónoma, es un himno carlista. Si van en Madrid a la Gran Vía, a la red de San Luis, hay una placa grande en donde dice: aquí cantó por primera vez en Madrid José María Iparaguirre, estrenó en Madrid José María Iparaguirre el Guernica Coarborá. Iparaguirre sería lo que hoy llamamos un cantautor,
un hombre que con su guitarra cantaba canciones, y él compone, que era carlista, el Guernicako Arbora. Y, bueno, Guernica, intencionadamente dicho que la Casa de Juntas data del siglo XVIII, es anterior al carlismo y, por tanto, la foralidad vasca es anterior al carlismo, eso sin duda alguna, y en ese sentido Guernica tenía y sigue teniendo un sentido foral muy fuerte, pero políticamente en su día fue mucho más carlista que nacionalista vasco. Bueno, por tanto, me parece que bombardearlo por esa significación, creo que no, creo que es más verosímil dos cosas, o bien por evitar una posible base a esa huida, retirada de tropas y tener una base donde rehacerlas, o bien una advertencia a Bilbao, es decir, esto es el tipo de guerra que espera a Bilbao si no hay una capitulación de la capital vizcaína. Podría ser. ¿Supo el bando nacional en la operación de los alemanes e italianos de aviones, sobre todo alemanes, con algún apoyo italiano, sobre Guernica? Yo creo que el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Vigón, sí lo supo, por lo menos se le comunicó. A lo mejor no sabía qué tipo de... pero que iba a haber una acción sobre Guernica, eso sí lo sabía. Los demás no sé si lo supieron o no, pero en la comunicación de los alemanes al jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire o de las Fuerzas Aéreas, sí. Voy terminando, digo que la tercera y última rotura sería el cinturón de hierro de Bilbao. También tiene distintas etapas, no voy a insistir mucho en eso. El ataque final sobre el cinturón de hierro, una vez rotas las líneas, llegados al Soyube, al Bizkargi, avanzado hasta Galdácano por las distintas carreteras que les he dicho desde Burgos o desde Álava. El ataque sobre el cinturón de hierro, curiosamente, no se produce desde Galdácano, desde esa puerta. Si conocen Bilbao, Bilbao está encajonado entre montes, es como un cuadrilátero que se va ensanchando hasta llegar al Abra de Bilbao, donde está el puente colgante. Estos son 12 kilómetros, encajonado, la ría de Bilbao está encajonada entre montes pequeños, unos al norte, que son Archanda, Santo Domingo, otros al sur, que son Malmasín, el Pagasarri, que es un monte muy querido en Bilbao, le gustaba mucho a Unamuno, se pasea hoy en los domingos por el Pagasarri. Montes pequeños, 300, 400 metros de altura, pero bueno, sobre Bilbao, que y ha estado siempre encajonada ahí. Se atacará por esos montes y no desde Bermeo frontalmente. Bueno, son 30 batallones, 100 aviones, 140 piezas de artillería. El 13 de junio se produce ya la ruptura, empieza la ofensiva el 11 de junio, el 13 de junio la rotura, el 14 de junio una brigada en Navarra que manda un general que luego sería conocido, Juan Bautista Sánchez, monárquico, etcétera, se asoma ya, se le ve desde el centro de Bilbao. 17 de junio evacuación, 19 de junio entran los nacionales en Bilbao. Y hay una evacuación tanto de gente como de tropas vascas hacia Santander, y se quedarán en Santander. Las bajas en Vizcaya serían de los vascos unos 30.000, muertos 4.500, 5.000. El total de muertos en todo el País Vasco en la guerra civil son unos 16.000, tal vez 20.000, nunca se puede contar bien porque hay gente que son vascos pero mueren en otros sitios, etcétera, etcétera. No es comparativamente de lo que ocurre en otros sitios mucho, a pesar de esa dureza de los combates. Unos 100.000 vascos y unos 30.000 soldados en estos batallones. Vuelvo a recordar, no lo he dicho, lo repito ahora, finales de mayo sí se organizan en 4 brigadas, 2 de ellas habían quedado bajo mando nacionalista, ya 2 bajo mando de oficiales vinculados a los comunistas, ya habrá comisariado político, alguno nacionalista, pero también socialista y comunista. Bueno, todos se refugian en Santander. El hecho fundamental en Santander será que el 26 de agosto los batallones vascos, a pesar de estar integrados en las brigadas, pero los que eran propiamente del PNV, unos 10.000 hombres, se rinden separadamente a las tropas italianas y abandonan la guerra.
vuelve a ratificar eso, la concepción de la guerra que tiene el gobierno vasco, guerra vasca por la territorialidad vasca y nada más. Ratifica lo que vengo diciendo desde el primer momento y que les he insistido tanto, un ejército vasco dentro del non nato, inexistente ejército o inoperativo ejército del norte, falta de unidad de mando republicano en el bando republicano entre Asturias, Santander y el País Vasco y, por tanto, digamos, una debilidad tanto estructural del ejército como, digamos, concepción de la guerra, pues indudablemente poco favorable a la respuesta militar que una ofensiva como la que se lanza desde el bando nacional, primero sobre Vizcaya y luego posteriormente sobre las otras provincias, hubiera requerido. Yo lo dejaría ahí porque creo que el punto central que quería decir ante ustedes, pero que sí alumbra sobre aspectos importantes de la evolución de la guerra civil, estaba hecho casi desde el primer momento en la afirmación inicial que decía. Perdón si me he pasado del tiempo, muchas gracias a todos y repito mi agradecimiento a quienes me han invitado a estar esta tarde con ustedes.